En el tranquilo pueblo de Clearwater Springs, Florida, un santuario en el jardín trasero se convirtió en una escena de horror primitivo. Durante 5 años, Julia Banks había cuidado a una criatura de linaje ancestral, un caimán llamado Reef, desde un frágil hatchling hasta convertirse en un formidable depredador. Ella creía que había domesticado la naturaleza salvaje, que el amor y el cuidado podían cerrar el abismo entre el ser humano y la bestia. Pero, en una calurosa tarde de agosto, esa frágil ilusión se rompió, revelando una verdad tan antigua como el tiempo. La naturaleza, indomable e implacable, siempre reclama lo suyo. Esto no era un zoológico, ni una reserva de vida silvestre. Esto era su hogar. Y en su propia piscina trasera, una mascota querida se convertiría en ejecutora. Julia Banks tenía solo 28 años cuando su vida fue trágicamente cortada en Clearwater Springs, Florida. Este era un pueblo conocido más por sus vastos huertos de cítricos que por el drama crudo e impredecible de la fauna salvaje. Sin embargo, Julia era una cara conocida, una heroína local por derecho propio. Su pasión por los animales no era solo un pasatiempo, era la esencia misma de su ser. Mapaches huérfanos, zarigüeyas abandonadas, garzas heridas, ella los recogía a todos. Su hogar era una puerta giratoria constante para criaturas necesitadas. Pero entre los innumerables rescates, ninguno se metió en su corazón como Reef. Lo descubrió 5 años antes, un pequeño hatchling apenas del tamaño de su mano, cerca de los bordes turbios de los Apalaches. Él tenía solo 20 centímetros de largo, con escamas de vientre suaves y rayadas, y unos ojos que parecían salirse de su frágil vulnerabilidad. La mayoría de las personas se habría retraído, con el instinto gritando peligro. Sin embargo, Julia solo vio indefensión. Lo levantó, un delicado paquete de escamas, lo envolvió suavemente en una toalla y lo llevó a casa. Lo llamó Reef. Los amigos más tarde recordarían el vínculo instantáneo, casi extraño, que se formó entre ellos. Julia bromeaba, con los ojos brillando de afecto, que Reef se había marcado en ella como un patito con su madre, convencido de que ella era el único padre que jamás había conocido. A través de su centro de rehabilitación de animales, Julia obtuvo un permiso especial de vida silvestre, una autorización legal para mantener y cuidar a Reef, incluso cuando su pequeña forma comenzó su inevitable transformación. Para cuando Reef tenía 3 años, su longitud alcanzaba más de 1,5 metros. A los 5 medía casi 2,5 metros desde la punta de su poderoso hocico hasta el final de su muscular cola. Su transformación era innegable, y esto generó preocupaciones. Los oficiales de vida silvestre, curtidos por años observando el poder crudo de la naturaleza, emitieron advertencias solemnes. Le dijeron con claridad profesional y contundente que los caimanes, sin importar cuánto contacto humano recibieran, nunca realmente desechaban sus instintos primitivos. Enfatizaron que impulsos fundamentales como la comida, el olor y el territorio siempre superarían conceptos abstractos como el amor o la confianza en un depredador tope. Pero Julia no quiso escuchar. Para ella, Reef no era peligroso, él era diferente. Desafió sus advertencias, alimentándolo a mano, nadando junto a él en su piscina trasera, incluso permitiéndole dormir plácidamente al sol junto a sus pies mientras leía. La prueba, ella creía, estaba en las innumerables fotos y publicaciones en redes sociales, imágenes de Reef descansando su enorme cabeza en su regazo, videos de él respondiendo a su voz con la obediencia de un perro entrenado. Sus seguidores estaban cautivados, algunos asombrados, otros horrorizados. Ella trataba a Reef como a su hijo, reflexionó uno de sus colegas, con un temblor en su voz. Tal vez ese fue el problema. Sin embargo, durante 5 años extraordinarios nada salió mal, hasta la tarde en que todo cambió. Reef, el personaje central de esta tragedia en desarrollo, no era una mascota común, era una criatura nacida del pantano, un descendiente de los dinosaurios, perfectamente diseñada para sobrevivir. Julia lo había encontrado en el verano de 2018, un pequeño hatchling de apenas 15 centímetros, medio sumergido en una orilla fangosa a lo largo de los Apalaches, piando suavemente por una madre que probablemente ya se había ido. Estaba vulnerable, completamente solo y poco probable que sobreviviera por sí mismo. Reef se convirtió en el siguiente rescate de Julia, pero, a diferencia de las docenas de criaturas que había rehabilitado con éxito y liberado de nuevo en la naturaleza a lo largo de los años, tomó una decisión fatalmente diferente con él. Bajo su licencia de rehabilitación de vida silvestre, solicitó y recibió un permiso especial, otorgándole el derecho legal de criar y albergar al joven caimán indefinidamente. Al principio vivió en un gran recinto interior con lámparas de calefacción y un estanque hecho a medida. Julia lo alimentaba a mano con una dieta meticulosamente preparada
preparada de pavo molido mezclado con vitaminas esenciales, tocando suavemente una cuchara contra la pared del recinto para enseñarle señales de alimentación. Abordó el proceso con la tierna dedicación de una madre criando a un bebé. Cada alimentación, cada interacción reforzaba una idea peligrosa en su mente, que Riff era diferente a otros caimanes, que él la conocía. Para cuando medía 3 pies de largo, ella lo había trasladado a un recinto exterior completo con una pequeña piscina de espera. A los 4 pies, esa piscina de espera fue reemplazada por una piscina de jardín convertida, que Riff usaba libremente. Julia nadaba con él regularmente, convencida de que esta actividad compartida fomentaba la confianza y profundizaba su vínculo. Para ella, los movimientos calmados y predecibles de Riff, su respuesta inquebrantable a su voz, eran signos irrefutables de una conexión profunda. Pero para los oficiales de vida silvestre entrenados, esos mismos comportamientos eran interpretados de manera completamente diferente, como un condicionamiento habitual nada más. Aún así, Riff nunca mostró agresión abierta. Julia podía tocarlo, flotar serenamente junto a él, e incluso acariciar su poderosa mandíbula. Él respondía cerrando los ojos, permaneciendo perfectamente inmóvil, como si se sintiera reconfortado por su presencia. Reconocía su olor, respondía a su voz. En 5 años nunca había mordido, nunca había siseado, nunca había atacado. Era fácil, tal vez demasiado fácil, para Julia sucumbir a la peligrosa creencia de que él la veía como parte de su familia. Durante 5 años, Riff vivió junto a Julia, aparentando ser dócil, incluso afectuoso. Pero la naturaleza, en su sabiduría inmutable, no olvida, y Riff estaba creciendo. Para el 2023, pesaba cerca de 300 libras, una formidable masa de músculo y poder prehistórico. Su cola sola, un arma de fuerza bruta, podría derribar fácilmente a un adulto. Ya había superado con mucho su recinto original, y su horario de alimentación había evolucionado para adaptarse a su tamaño. Pollos enteros, ratas congeladas, peces ahora le eran lanzados desde una distancia segura, ya nunca se le alimentaba a mano. Sin embargo, Julia seguía entrando a la piscina con él, seguía flotando silenciosamente junto a él, susurrándole palabras de consuelo, sonriendo como si nada hubiera cambiado fundamentalmente. Pero lo había hecho. Ella aún no se daba cuenta. Para el verano de 2022, Riff había alcanzado unos imponentes 7,5 pies de largo. Su cuerpo estaba grueso con músculo denso, su hocico ancho y poderoso, y sus ojos, que antes eran pequeños y parpadeantes con una inocencia dependiente, se habían endurecido, volviéndose fríos y vigilantes. A pesar de su alarmante tamaño, Julia se aferraba a la ilusión de que aún era el frágil hatchling que ella había sacado del pantano. Nadaba con él, le hablaba e incluso le alimentaba pollos enteros, que él ahora consumía con rápidos y decisivos chasquidos de sus mandíbulas. Las preocupaciones empezaron a acumularse. Los oficiales de vida silvestre, los vecinos, incluso los amigos más cercanos de Julia comenzaron a expresar su inquietud. Kenneth Lyles, un veterano oficial de campo de la Comisión de Vida Silvestre de Florida, visitó su propiedad después de una inspección de rutina y marcó preocupaciones alarmantes. Había escuchado sobre la mujer del caimán mascota y Riff. Sus nombres se susurraban en las reuniones del personal. En su informe oficial, Lyles anotó meticulosamente el tamaño imponente de Riff, las condiciones de su recinto y los sutiles cambios en su comportamiento. Pero lo que más le impresionó fue la actitud inquebrantable y casi desafiante de Julia. En un momento, le dijo de manera tajante: «Los instintos entran en acción, no es un perro, Julia». Ella simplemente le sonrió, un gesto despectivo, como si ya hubiera escuchado tales advertencias innumerables veces. Para ella, esas advertencias eran fruto de un miedo infundado, no de hechos. Insistió con una convicción casi desesperada que conocía a Riff mejor que nadie, que él era tranquilo, predecible, seguro. Pero los incidentes comenzaron a escalar. Los vecinos reportaron haber escuchado siseos bajos y guturales durante las horas de alimentación. Un hombre fue testigo de cómo Riff se levantaba, golpeando su poderosa cola contra la cerca cuando Julia se acercó con un balde de comida. Una aterrada adolescente paseando a su perro por la propiedad afirmó haber visto a Riff lanzarse hacia el recinto de malla, con las mandíbulas abiertas, una aterradora demostración de poder bruto. A pesar de todo esto, Julia se negaba a reconocer el innegable cambio en Riff. En línea publicó un video de Riff descansando plácidamente al sol junto a la piscina mientras ella estaba sentada en posición de loto a solo unos pocos pies de distancia. En el video ella reía suavemente, su voz teñida de un matiz defensivo. «Está mal interpretado», dijo. «La gente simplemente no lo entiende.
no es peligroso, solo necesita confianza. Sin embargo, la sección de comentarios contaba una historia muy diferente. La gente le rogaba que tuviera cuidado, que dejara de nadar con él, que lo dejara ir. Algunos le advirtieron que estaba arriesgando su vida. Otros lo llamaron de manera directa una bomba de tiempo. Julia no respondió a los comentarios, pero las advertencias ya se habían dado de manera clara y repetida, y en unas pocas semanas, estas resultarían más que justificadas. En la soleada tarde del 18 de agosto de 2023, el aire estaba cargado de humedad, del tipo que se pega a la piel, haciendo que cada movimiento se sintiera pegajoso y opresivo. Julia Banks salió al jardín trasero llevando un recogedor de piscina y un balde. El agua de su piscina estaba turbia debido a las algas, y como lo había hecho tantas veces antes, planeaba limpiarla. Riff estaba cerca, su enorme cuerpo reptiliano flotando justo debajo de la superficie cerca del extremo, poco profundo de la piscina. Normalmente, él permanecía tranquilo durante esas sesiones de limpieza, a veces curioso, a veces indiferente. Pero hoy, había una extraña e inquietante quietud en él. Sus ojos estaban medio cerrados, pero sus músculos estaban tensos bajo el agua, apenas moviéndose. Julia, ajena a las leves y ominosas señales de advertencia, se metió con calma en la piscina. Estaba confiada, segura por cientos de limpiezas sin incidentes de que esto era solo otra tarea rutinaria. Sin saberlo, Riff estaba agitado. Le habían dado de comer menos de una hora antes, una gran comida que lo había dejado lleno, pero extrañamente inquieto. Sus antiguos instintos de caza estaban despertando bajo esa fachada engañosamente tranquila. Cuando Julia sumergió el recogedor en el agua, Riff se movió de repente. Su poderosa cola barría debajo de sus piernas, un movimiento relámpago al que no podría haber reaccionado. Luego sus mandíbulas se cerraron sobre su pierna derecha con una fuerza aterradora. Instintivamente, de manera brutal, Riff comenzó lo que los expertos en vida silvestre llaman un giro mortal, un violento movimiento giratorio diseñado para incapacitar y desmembrar a la presa. Los gritos de Julia, desgarradores y desesperados, atravesaron el silencio del jardín trasero. Luchaba por liberarse, sacudiéndose violentamente, pero el agarre de Riff era implacable, un tornillo de hueso y músculo. El pánico estalló, rompiendo la tranquila tarde mientras los vecinos escuchaban el alboroto y marcaban frenéticamente el no. Ella pensaba que solo era otra limpieza, otro momento ordinario pasando tiempo con la criatura que amaba, pero Riff tenía otros planes aterradores. A eso de las 3:15 de la tarde, Clara Monroe, la vecina de Julia, estaba tranquilamente cuidando su jardín cuando un sonido repentino y espantoso rompió la calma habitual de la tarde. Comenzó como un agitado sacudirse en la piscina de al lado, seguido casi de inmediato por gritos desesperados y escalofriantes. Clara dejó caer sus herramientas de jardinería, su corazón golpeando contra sus costillas, y corrió hacia la cerca. Miró por encima y lo que vio fue una pesadilla desarrollándose en agonizante cámara lenta. Riff, el masivo caimán que solo había visto de lejos, se estaba sacudiendo violentamente en la piscina. Julia luchaba, sus extremidades agitándose en el agua mientras Riff se lanzaba hacia adelante y mordía con fuerza su muslo derecho. La fuerza era inimaginable, un apretón aplastante de poder salvaje e indomable. Sin dudarlo, Riff comenzó el giro mortal, un aterrador comportamiento primitivo que los caimanes emplean para someter e incapacitar a su presa. El agua de la piscina se agitó violentamente, tornándose rápidamente turbia con sedimentos perturbados y rastros de rojo mientras Riff giraba su cuerpo bajo el agua, arrastrando a Julia bajo la superficie una y otra vez. Los gritos de Julia resonaban en las casas cercanas, desesperados y llenos de terror absoluto. «Ayuda, por favor», gritaba, su voz apenas audible sobre el rugir del agua, pero su desesperado llamado fue rápidamente devorado por la violenta agitación bajo el agua. Las manos de Clara temblaban incontrolablemente mientras buscaba su teléfono, su voz quebrada por el miedo al marcar el 9. «Hay sangre en la piscina», jadeó Clara, su voz apenas un susurro entre sollozos. «Ella no se mueve. Por favor, apúrense. Alguien está siendo atacado por un caimán dentro de la piscina». Riff, con sus mandíbulas firmemente apretadas alrededor de la pierna de Julia, la arrastró implacablemente hacia el fondo de la piscina. El agua se oscureció aún más con ominosos rastros de sangre mientras la horrible lucha continuaba bajo la superficie. Los movimientos de Julia se volvieron lentos, la lucha se drenaba de su cuerpo con cada segundo que pasaba. Los vecinos, atraídos por el alboroto, se reunieron en un asombro incrédulo, observando impotentes desde detrás de las cercas y a través de las ventanas. El agudo lamento de las sirenas de los vehículos de emergencia pronto llegó, cortando el aire tenso y húmedo. Los equipos de rescate se prepararon para lo peor, pero el daño brutal, el horror irreversible, ya estaba hecho.
La vida de Julia Banks se deslizaba lejos en las turbias aguas de su propia piscina trasera, contados. Dentro de 8 minutos de la frenética llamada de Clara al 911, el primer vehículo de emergencia chirrió sobre las tranquilas calles de Clearwater Springs. Los paramédicos, con rostros sombríos, corrieron a través de la puerta trasera, acompañados por oficiales de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida. La escena era un caos absoluto. Los vecinos se quedaron paralizados, sus expresiones una mezcla de horror e incredulidad, mientras el agua de la piscina, antes clara, ahora era una vasta extensión turbia, decolorada por salpicaduras de sangre y sedimento agitado. Los oficiales de vida silvestre se movían con una precisión rápida y calculada, empuñando largas pértigas diseñadas específicamente para controlar animales peligrosos. Reef se sacudía violentamente cerca del fondo. Su poderosa cola golpeaba repetidamente el borde de la piscina mientras los oficiales intentaban desesperadamente empujarlo lejos de la figura inmóvil flotando en el agua. Era un tenso y peligrosísimo baile. Un error podría haber costado otra vida. Los paramédicos esperaron cautelosamente en la zona de la piscina, y con una determinación sombría, sacaron a Julia Banks del agua. Su cuerpo estaba flácido, horriblemente pálido y cubierto de múltiples cortes y moretones graves. El daño en su pierna derecha era extenso y grotesco, laceraciones profundas y lesiones por aplastamiento, marcadas de manera inconfundible por los patrones de mordida de un gran caimán. Junto con el traumático daño, había la inconfundible señal de ahogamiento, pulmones empapados y respiración superficial y laboriosa. A pesar de su rápida respuesta y sus esfuerzos frenéticos para estabilizarla, Julia permaneció inconsciente. Fue trasladada en ambulancia al hospital más cercano donde los cirujanos de trauma lucharon desesperadamente por salvarle la vida. Pero las heridas eran abrumadoras, demasiado catastróficas para superarlas. Horas más tarde, en una sala de hospital austera y estéril llena del suave zumbido de máquinas médicas y oraciones susurradas, Julia Banks fue declarada muerta. La tragedia envió ondas de choque a través de la comunidad, pero la crisis inmediata aún no había terminado. Con Julia muerta, Reef, la mascota que alguna vez fue amada, fue capturado usando dardos tranquilizantes administrados por los oficiales de vida silvestre. El masivo caimán, ahora inequívocamente un peligro letal, fue según los protocolos estatales para caimanes cautivos peligrosos involucrados en muertes humanas, sacrificado poco después de su captura. El reptil, una vez domesticado, fue abatido, cerrando un capítulo desgarrador de una relación que terminó trágicamente y fatalmente equivocada. La noticia de la muerte de Julia Banks se esparció rápidamente, extendiéndose a través de Clearwater Springs y más allá, enviando olas de asombro y profundo dolor a través de la comunidad unida. Amigos, vecinos y amantes de los animales por igual luchaban por comprender cómo una tragedia tan espantosa podía ocurrirle a alguien tan profundamente dedicado a la vida silvestre. En los días siguientes, se realizaron vigilias con velas en su memoria. Los dolientes se reunieron en el parque local, aferrándose a fotos preciadas de Julia sonriendo, a menudo con Reef, cuando él era solo un pequeño y vulnerable hatchling. Las lágrimas fluían libremente mientras se compartían historias sobre su bondad sin límites, su pasión inquebrantable y su compromiso firme con las criaturas que otros a menudo temían. Antiguos compañeros de trabajo del Centro Regional de Rehabilitación de Vida Silvestre hablaron abiertamente, sus voces temblando con emoción sobre la dedicación de Julia, pero también sobre las crecientes preocupaciones que ellos mismos habían guardado en silencio. Ella lo amaba, sí, dijo Sarah Middleton, una compañera rescatista, con la voz quebrada, pero en algún momento del camino, olvidó lo que realmente era, un animal salvaje. No importa cuán cerca creas estar, los instintos no desaparecen. Esa dura advertencia resonó en toda la comunidad e inició una conversación más amplia sobre los riesgos profundos y las responsabilidades de la muerte de Reef, y el trágico fallecimiento de Julia reavivaron un feroz debate público sobre las leyes de animales exóticos de Florida. Los defensores de los derechos de los animales y los oficiales de vida silvestre pidieron regulaciones más estrictas, destacando los peligros inherentes de mantener poderosos depredadores en entornos residenciales. Los expertos participaron en programas y paneles de noticias nacionales enfatizando una verdad vital, a menudo ignorada. Los animales salvajes no pierden sus instintos. La domesticación es un mito, afirmó el Dr. Marcus Lanning, un herpetólogo destacado. No puedes entrenar la naturaleza fuera del ADN de un caimán. Estas criaturas están diseñadas para sobrevivir, y cuando alcanzan la adultez regresan a sus comportamientos naturales, a menudo con consecuencias mortales. La tragedia obligó a muchos a reconsiderar fundamentalmente sus suposiciones sobre las relaciones humanas con la vida silvestre, especialmente cuando se trata de poderosos depredadores como los caimanes
caimanes. La historia de Julia se convirtió en una lección sombría y escalofriante, un cuento de advertencia sobre el amor, la confianza y las implacables realidades de la naturaleza. La etóloga animal, Ladrat Lea Torres, quien ha pasado más de 2 décadas estudiando el comportamiento de los reptiles, ofreció una escalofriante perspectiva sobre lo que probablemente sucedió entre Julia y Riff en esos devastadores momentos finales. Los caimanes son animales territoriales por naturaleza. Ladrat Torres explicó: cuando Riff alcanzó su tamaño completo, más de 7 pies y cientos de libras, sus instintos para defender su espacio se intensificaron. Julia, no importa cuán familiar pareciera para él, se convirtió en una amenaza percibida en su territorio. Ladrat Torres señaló el momento preciso del ataque como un factor crucial. Los caimanes muestran comportamientos específicos relacionados con la alimentación, incluyendo una mayor agresividad poco después de comer o cuando anticipan comida, explicó. Julia entró a la piscina después de que Riff había sido alimentado recientemente. Este es un momento particularmente peligroso porque el hambre del animal puede estar satisfecha, pero sus instintos territoriales y su irritabilidad están elevados. Torres subrayó además que algunas señales de advertencia como el siseo previo de Riff, el golpeo de su cola y los embistes son pistas sutiles que los humanos pueden malinterpretar fácilmente o pasar por alto trágicamente, especialmente cuando está involucrado un vínculo emocional. Los humanos tienden a antropomorfizar a estos animales, viendo afecto o calma donde aún gobierna la naturaleza salvaje, señaló. Pero la realidad es que los depredadores salvajes operan exclusivamente por instinto y supervivencia. Las fronteras entre el ser humano y el animal deben ser respetadas. No importa cuán cerca creas estar, nunca podrás controlar o predecir completamente las acciones de un depredador. Ladrat Torres concluyó con una nota sombría y clara de cautela. Esta tragedia subraya la importancia primordial de respetar la vida silvestre por lo que realmente es poderosa, impredecible e inherentemente salvaje. Los lazos emocionales no cambian ni pueden cambiar esa verdad fundamental. Y mientras Julia Banks dedicaba su vida a salvar la vida silvestre al intentar domesticar la naturaleza, trágicamente perdió su vida a manos de ella. Su memorial, rodeado de velas titilantes y fotografías que capturan momentos de compasión y conexión, se erige como un solemne y angustiante recordatorio de la frágil y a menudo mortal línea entre el afecto humano y la naturaleza indómita. Si te conmovió la historia de Julia, si despertó algo dentro de ti, comparte este video y ayuda a difundir la conciencia sobre los profundos peligros de tener mascotas exóticas. Suscríbete ahora a nuestro canal para más historias verdaderas del mundo salvaje. Historias que deben ser escuchadas, recordadas y aprendidas. Y recuerda esta escalofriante verdad: los animales salvajes no son juguetes, no son mascotas. Y hasta que la sociedad realmente entienda eso, tragedias como esta volverán a suceder. El patio manchado de sangre donde Julia alguna vez celebró su éxito en línea ahora se erige como un impactante monumento a un error que le costó la vida. La foto enmarcada de Camille y Baxter sonriendo juntos en tiempos más felices es ahora un recordatorio perturbador de lo que se perdió. La puerta con el letrero que dice "no se permiten mascotas exóticas" está cerrada con llave, pero la lección para aquellos dispuestos a escuchar sigue abierta. Los animales salvajes no son juguetes y ciertamente no son mascotas.